Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les voy a enseñar a hacer esta manta tejida a crochet. Es una manta facilísima de hacer, la pueden hacer en el tamaño que ustedes quieran y con el grueso de estambre o lana que ustedes quieran. Si se fijan tiene muchísima textura, pero al mismo tiempo es muy sobria y elegante. A mí me encanta. Yo la hice en un tamaño pequeño para bebé, pero como les digo pueden tejerla en el que ustedes quieran. Utilicé este estambre, que es un estambre para tejerse con gancho del número 4, pero yo lo voy a tejer con gancho del número 5,5 porque de esa manera logré que la puntada quedara todavía más esponjada. Entonces queda un tejido muy suave y muy rico al tacto, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la puntada. Mi manta mide 67 centímetros de ancho por 81 centímetros de largo. Es una manta, como les comentaba, para bebé, pero pueden hacerla en el tamaño que ustedes quieran. Lo único que necesitan es, al momento de tejer sus cadenas para iniciar, tener un múltiplo de 2 en ellas, ¿sí? Un número par. Eso es lo único que necesita la puntada que vamos a hacer en el cuerpo de nuestra colcha. Una sugerencia para que sepan cómo calcular el número de cadenas que necesitan para iniciar en caso de que hayan cambiado el grueso del material y de gancho o el tamaño es este. Es muy sencillo. Van a hacer, ya que tengan el material escogido y el tamaño de gancho que van a usar, van a hacer una pequeña muestra. Yo aquí, por ejemplo, hice una. Utilicé 20 puntos, porque acuérdense que necesitamos un número múltiplo de 2, ¿sí? Para hacer nuestra puntada. Entonces, con 20 puntos tejí un poquito, unas cuantas vueltas. Ya que lo hice, entonces medí cuánto me dio de ancho. Así que hago una regla de 3. 20 cadenas, que fueron las que puse para mi muestra, me dan 15 centímetros de ancho. ¿Cuántas cadenas necesito para, vamos a poner un ejemplo, porque ahora quiero tejer mi manta de 120 centímetros, ¿sí? Aquí ponen la cantidad de centímetros que ustedes quieren. Así que vamos a multiplicar esta cantidad por esta, 120 por 20, eso me da 2400. Y ahora esta cantidad la vamos a dividir entre 15. 2400 entre 15 me da 160. Esas son las cadenas que voy a utilizar para este tamaño, ¿sí? Si aquí no me hubiera resultado un número par, bueno, simplemente agrego o quito una cadena para tener el número par que necesito para mi puntada, ¿ok? Es muy sencillo. Entonces, si están listos, ahora sí, vamos a empezar a tejer nuestra manta. Vamos a hacer entonces nuestro nudo deslizado, formando nuestro aro y dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Jalamos, metemos nuestro gancho y ajustamos. Recuerda entonces que necesitamos un número par de cadenas. Yo voy a hacer 84 cadenas. Así que doy una lazada y paso por el aro del gancho. Ahí llevo una, otra vez, lazada y paso, 2, lazada y paso por la argolla, 3. Vamos a seguir así hasta tener nuestras 84 cadenas. Ya tengo mis 84 cadenas, así que vamos a comenzar con la primera vuelta. Vamos a comenzarla en la segunda cadena desde el gancho. Recuerden que esta no la contamos. Comenzamos aquí. Así que tenemos 1 y 2. En esta segunda vamos a empezar haciendo un punto medio alto. Así que doy una lazada, meto mi gancho en ese punto, en esa cadena, lazada, saco hebra, tengo 3 argollas en el gancho, lazada, la saco las 3. Ese es un punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadena. Otra vez, lazada, meto el gancho en la siguiente cadena, lazada, saco hebra, lazada, saco las 3 argollas. Otra vez, voy a la siguiente, meto mi gancho y continúo. Nos tendrán que quedar 83 puntos medios altos al final de la vuelta. Así que vamos a hacerlos y yo los veo al final.
Estoy ya en el final de mi vuelta, me quedan solamente 2 cadenas donde trabajar, así que hago mi penúltimo punto medio alto y mi último, que es el número 83. Y con eso terminamos esta primera vuelta. Para la segunda vuelta, que es la primera de nuestra puntada, la primera y única, recuerden que yo les dije que esto era facilísimo y así es. Nuestra puntada solo va a tener una vuelta que vamos a repetir constantemente, así que vamos a hacerla. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y en ningún momento de nuestro trabajo, de nuestra labor, va a contar como un punto. Así que vamos a comenzar en nuestro primer punto. Ahí vamos a hacer un punto medio alto. Así que meto mi gancho en ese primer punto, lazada, saco hebra y saco las 3 argollas. Y en nuestro siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Así que meto mi gancho, tomo mi hebra lazada, lo paso por el punto y luego lo paso por la argolla que tengo en el gancho. Ese es un punto deslizado. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto medio alto en el siguiente punto y un punto deslizado en el que sigue. Meto mi gancho, tomo mi hebra, la paso y la paso por la argolla del gancho. Otra vez, un punto medio alto y un punto deslizado. Vamos a seguir así haciendo nuestro punto medio alto y nuestro punto deslizado hasta que lleguemos al final de nuestros puntos. Yo ahí los veo. Llevo aquí un punto medio alto, así que me toca hacer punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado en el penúltimo punto y terminamos con un punto medio alto. Aquí está nuestro último punto, mucho cuidado con ese. Aquí se ve la V. Siempre empiezan con un punto medio alto y siempre terminan con un punto medio alto. Si no fuera así, quiere decir que por ahí hubo algún error en la vuelta y hay que revisar, ¿ok? Entonces siempre terminamos con ese punto medio alto. Pues como les decía, esta puntada solamente tiene esa vuelta para repetir, así que vamos a hacer esa primera repetición para que no quede ninguna duda. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta a nuestro tejido, ahí está. Comenzamos en nuestro primer punto haciendo un punto medio alto. Así que comienzo ahí. Y en nuestro siguiente punto hacemos un punto deslizado. Meto mi gancho, paso y paso. Y sigo repitiendo. Punto medio alto en el siguiente punto y punto deslizado en el que sigue. Y así continuamos. Si les sirve esta información, siempre sus puntos medios altos van a quedar uno arriba del otro y los puntos deslizados siempre van a quedar uno arriba del otro. Si eso les sirve de guía, pues ahí está. Punto medio alto y punto deslizado. Vamos a terminar esta vuelta. Para que los identifiquen bien, sus puntos medios altos y sus puntos deslizados, en caso de que se estén guiando por eso, el punto medio alto, si se fijan, tiene esta hebra aquí y el punto deslizado se ve así, redondito. ¿Ven? Otra vez aquí tengo un punto medio alto y aquí tengo un punto deslizado. Con eso no se pierden. Entonces yo aquí hice un punto deslizado, me toca punto medio alto sobre el punto medio alto, punto deslizado sobre el punto deslizado y voy a terminar. Termino con punto medio alto, recuerden, aquí se ve el punto, ven, aquí está esa hebra. Así que meto mi gancho por aquí, tomando las 2 hebras del punto y hago mi punto medio alto. Si se fijan, va quedando dibujada esta línea que vemos aquí.
que es lo que le va a dar textura a nuestro punto. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a continuar repitiendo esta vuelta. Vamos a tratar de repetirla un número par de veces y hasta que alcancemos aproximadamente los 70 centímetros, si quieren hacerla más o menos del mismo tamaño que la mía. Si no, pueden tejer tantas vueltas como ustedes quieran. Solo sugiero que sea un número de veces par que repitan esta vuelta. ¿Ok? Entonces, pues vamos a tejer. Disfrútenlo y nos vemos en un ratito. Pues ya repetí muchísimas veces, bueno, en concreto repetí 60 veces esta vuelta y quedó esta cosa hermosa. ¿Ven qué textura tan bonita? Y aquí voy. Esta es mi vuelta número 60, así que la voy a terminar. Hago mi punto medio alto, deslizado, punto medio alto, deslizado y punto medio alto. Para terminar con el cuerpo de nuestra colcha, de nuestra manta, vamos a hacer una vuelta más de puntos medios altos igual que hicimos al principio. Así que subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y hacemos un punto medio alto en cada punto. Así que damos una lazada y comenzamos. Otra vez en el siguiente punto. Seguimos trabajando con el mismo número de puntos que con el que comenzamos. En mi caso, pues son 83. Y el objetivo de haber tejido un número par de vueltas de nuestra puntada es que nuestros puntos medios altos queden orientados igual que los del principio, que veamos el derecho de nuestros puntos medios altos, ¿ok? Entonces vamos a continuar haciendo nuestros puntos medios altos y yo los veo al final. Vamos terminando ya esta última vuelta. Yo ya corté mi hilo, mi estambre. Y aquí está mi último punto medio alto. Así que paso esa hebra por la argolla que tengo en el gancho y lo jalo. Y ya está. Este es el cuerpo de nuestra colcha. Entonces, si se fijan, nuestra vuelta de puntos medios altos quedó igual al derecho que esta que tenemos aquí. Nuestra puntada, si ya se dieron cuenta, es reversible. Me encanta. Me encanta, me encanta. Así que ahora vamos a tejer nuestra orilla. Vamos a ubicar nuestra cadena de inicio. Aquí está la mía, aquí están mis puntos medios altos y vamos a empezar de este lado a hacer nuestra orilla. Así que vamos a acomodarnos. Ahí está. Ahí está mi cadena y mis puntos medios altos. Vamos a buscar algún punto cerca del centro. No hace falta ser exactos. Y tomamos nuestro estambre otra vez, nuestra lana. Yo, por ejemplo, voy a iniciar aquí. Si se fijan, aquí se ve un punto medio alto, aquí están sus dos patitas y ahí está la cadena sobre la cual tejí ese punto. Entonces ahí meto mi gancho. Tomo mi estambre otra vez, lo paso y hago una cadena. Ahí está. Ahora jalo esta pequeña hebra para ajustar bien esa cadena. Vamos a hacer un punto que es muy sencillo, que he tenido muchas ganas de utilizarlo, pero no había tenido oportunidad y creo que con esta puntada queda muy bien. Es un punto bajo, pero lo vamos a hacer retorcido. Así que metemos nuestro gancho en esa misma cadena donde iniciamos, donde hicimos nuestra cadena. Ahí lo meto y en lugar de tomar así mi hebra y hacer un punto bajo, en lugar de hacerlo así, lo vamos a hacer al revés. Vamos a meter nuestro gancho y vamos a pasar nuestra hebra así, por debajo del gancho, ¿ven? La tomamos y la sacamos. Eso va a hacer que esta hebra esté torcida. Ahora lazada y sacamos las dos argollas, como un punto bajo. Vamos a hacerlo otra vez.
Hay que tener cuidado de esta hebra que tenemos aquí, irla perdiendo entre el tejido para no tenerlo que hacer después. Pero si les estorba para hacer el punto bajo, no hay problema, déjenla por ahí atrás y al final con su aguja lanera la pasan entre el tejido, no pasa nada, ¿ok? Bien, entonces voy al siguiente punto, a la siguiente cadena que está aquí, aquí se ve el punto que tejí sobre ella, meto mi gancho, tomo mi estambre, ven, así con el gancho arriba de la hebra. La saco, lazada y saco las dos argollas. Van a ir quedando esta especie de cruz, ven, como una tacha. Ok, vamos a seguir. Voy al siguiente punto, meto mi gancho, paso por debajo mi hebra, así, saco, lazada, saco las dos argollas. Vamos a hacer eso en cada una de esas cadenas que tenemos hasta que lleguemos a la esquina, al final. Voy al siguiente, tomo, ¿ven? Saco y saco dos. Voy a hacer un punto bajo normal para que vean la diferencia. ¿Ven? En el punto bajo normal quedan sus dos patitas abiertas y en este punto bajo retorcido quedan cruzadas sus patitas. ¿Sí ven la diferencia? Aquí está uno como estamos acostumbrados a hacerlo y uno retorcido. Entonces vamos a seguir. No se preocupen si al principio se sienten incómodos, es normal. Y con el paso de los puntos van a ver que lo toman fácil. Ya esta pequeña hebra la voy a dejar ahí. Bueno, entonces vamos a seguir así y yo los veo cuando lleguen a la esquina. Ya casi llego a la esquina, si se fijan aquí me queda una cadena, aquí otra y llego a la última. Entonces voy a seguir. Así y llegamos a esa última cadena. Ahí en esa esquina vamos a hacer 3 puntos bajos retorcidos. Siempre en nuestras esquinas vamos a hacer 3 puntos. Meto mi gancho, tomo, hacemos 1, otra vez, 2 y en el mismo espacio lo meto, saco mi hebra y hago mis 3 puntos. Y ahora vamos a comenzar con el siguiente lado. Vamos a tejer ahora sobre este primer lado de nuestra manta. Aquí ya no tenemos cadenas para tejer. Vamos a poner nuestros puntos en los espacios que nos van quedando de cada vuelta. Hay que a veces intentar varias veces repartir nuestros puntos. No siempre a la primera encontramos la cantidad exacta de puntos que necesitamos para que nuestro tejido quede bonito, con su orilla bonita y quede parejo. Muchas veces sin querer ponemos puntos de más y nuestro tejido, acuérdense, siempre les digo que se va levantando así. O abrimos demasiado los puntos, los separamos demasiado y entonces nuestro tejido empieza a hacerse un poco así y se ven feos nuestros puntos. Entonces hay que encontrar la cantidad exacta que necesitamos para estos lados. No se preocupen, es solo paciencia. Yo les voy a dar la sugerencia de lo que a mí me funcionó en base a esta puntada y espero que les sirva también. Pero si acaso
esta forma de acomodar los puntos no les funcionara, adelante, prueben otras maneras, separen los diferentes, pongan más, pongan menos, no pasa nada. Lo importante es que nuestro tejido siempre quede plano. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, a mí me funcionó esta manera de repartir los puntos. Espero que a ustedes también. Voy a ir a este primer espacio que vemos ahí. ¿Ven? Aquí se ve una de las hebras de un punto medio alto y aquí se ve un espacio de nuestra primera vuelta. Así que ahí voy a hacer mi punto bajo. Seguimos con los puntos bajos retorcidos, ¿eh? Y ahora lo voy a meter aquí, precisamente en este espacio. Ahora voy a saltar este siguiente espacio y voy a este, ¿sí? El que tiene la hebra del punto medio alto. Ahí hago uno y voy a hacer otro punto más en el siguiente espacio, aquí. Y ahora salto este espacio, el del punto medio alto, voy al siguiente, aquí, y hago uno, y aquí otro más. Si se fijan, voy haciendo 2 puntos y saltando un espacio, 2 puntos y saltando un espacio. Entonces ahora salto este, voy a este, hago 1 y en el siguiente espacio, que es este, hago otro y salto el siguiente espacio. Voy al que sigue, hago 1, en el siguiente espacio, que es este, hago otro y salto un espacio. Voy al que sigue. 1, siguiente espacio, 2, salto un espacio, voy al que sigue. 1, siguiente espacio, 2 y salto. 1, 2 y salto. 1, 2 y salto. Y voy a continuar así. De esa manera, si se fijan, mi borde va quedando parejo, no se va frunciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir así y yo los veo en la siguiente esquina o, bueno, también como a ustedes les haya funcionado, repartir sus puntos. Yo los veo en el otro extremo. Ahí va ya este lado, ya casi llego al extremo. Aquí hice un punto, así que salto este espacio. Voy a este espacio. Hago 1 y en el siguiente 2, salto este espacio, voy al que sigue y hago 1 y 2, que es aquí. Salto el siguiente espacio, que será este, y llego aquí a la última vuelta que tejimos. Ahí hago mi último punto de este lado. Ahí está. Bueno, ahora lo que quiero que hagan es que cuenten cuántos puntos les quedaron. A mí me quedaron 82 puntos en total. A ustedes puede haberles quedado un número completamente diferente. No pasa nada. Esto dependerá del número de vueltas que tuvieron que hacer, del largo de su colcha, de cómo distribuyeron los puntos, si es que los distribuyeron diferentes. No pasa nada, pero es importante que los cuenten. Cuéntenlos desde ese último punto que hicieron hasta, voy al otro lado, hasta este tercer punto que hicieron en la orilla, en la esquina, perdón. ¿Ven? Aquí están los 3 puntos que hicieron en su esquina. 1, 2 y 3. Entonces,
van a contar hasta este tercero, ¿ok? Este será el número de puntos que tengan que poner también del otro lado. Por eso es importante que sepamos cuántos son, porque nos tiene que quedar simétrico. Ya que contaron sus puntos, entonces vamos a seguir tejiendo. Tenemos que formar esta esquina. Llevamos un punto. Recuerden que tenemos que hacer 3. Este punto fue el último que contó para este lado. Así que vamos al segundo punto de esta esquina. Metemos el gancho ahí mismo, donde terminamos. Y hacemos nuestro segundo punto bajo retorcido. Y en el mismo lugar volvemos a meter nuestro gancho y hacemos nuestro tercer punto bajo retorcido. Este tercer punto bajo que estamos haciendo en la esquina será el primero que cuente para este lado que vamos ahora a tejer. Vamos a tejer ahora sobre la última vuelta que hicimos. Yo tengo 83 puntos, así que tendré que tener ahora 83 puntos bajos retorcidos. Recuerden que este tercero que hicimos ahora en la esquina es el primero que cuenta para este lado. Entonces llevamos 1, vamos al siguiente punto que es este. Tejemos igual. Siguiente punto, 2, 3, que es este. 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a seguir así hasta que lleguemos a la siguiente esquina. Entonces estamos haciendo un punto bajo retorcido en cada punto. Llevo hasta aquí 80 puntos. Me faltan estos 3 para tener mis 83. Ustedes pueden tener más o menos según el ancho que hayan querido para su manta. Aquí está 1, 2 y aquí el 3. Esta es la hebra con la que terminamos, ¿se acuerdan? Y ahí está el último. 83. Y es el primero de mi esquina. Así que vamos a hacer los dos que faltan. Vamos a volver a meter nuestro gancho en el mismo punto. Ahí está. Y otra vez en el mismo punto para terminar de formar la esquina. Ahí está. Hacemos el tercer punto de la esquina. Este tercer punto de nuestra esquina será el primero que contaremos para nuestro siguiente lado. En este lado tenemos entonces esta hebra que podemos irla perdiendo entre el tejido de una vez o pueden dejarla por detrás y al final con su aguja lanera esconderla, como ustedes quieran. Tenemos que tener el mismo número de puntos que en el otro lado. En mi caso tuve 82 puntos, en este lado pues me tendrán que quedar 82. Por lo tanto tendré que seguir una lógica más o menos igual para ir acomodando los puntos. Así que vamos a empezar. Vamos a comenzar aquí. Si se fijan, tengo este espacio. Voy a dejar este, no voy a tejer en sobre esta vuelta. Voy a empezar aquí. Y ahora voy al siguiente espacio que si se fijan es más grande. Ahí hago otro punto. Recuerden que para contar sus puntos de este lado tienen que contar desde este tercero de la esquina, ¿ok? Vamos a seguir. Salto ahora este siguiente espacio, voy al espacio grande y tejo allí y en el espacio siguiente que es este. Salto ahora este espacio grande y voy al que sigue, a este. Tejo ahí uno y en el espacio que sigue, que es un espacio grande, aquí, tejo otro punto. Salto un espacio y voy al grande que sigue. Hago uno y en el siguiente espacio otro más.
salto el siguiente espacio, voy al que sigue y en el siguiente aquí. Salto y voy al siguiente y al siguiente. Salto, voy al siguiente y al siguiente. ¿Ven? Vamos repitiendo la misma mecánica que en el otro lado. No se olviden de contarlos, de irlos contando como les acomode más y tienen que tener los mismos que del otro lado. Así que vamos a seguir y yo los veo en la esquina. Estoy por llegar ya a mi esquina. Llevo 79 puntos, aquí hice 2 puntos, así que voy a saltar este espacio, voy a este, hago 80, aquí 81, voy a saltar este espacio y ahora llego a mi cadena, a la primera cadena que tejimos en el inicio, ¿ven? Aquí está nuestro nudo deslizado y ahí me tocará hacer el punto 82. Ahí está, ya tengo los mismos puntos que en el lado contrario y voy a formar mi esquina. Ahí ya tengo un punto, entonces meto mi gancho otra vez en el mismo lugar, hago el segundo punto de la esquina y el tercer punto de la esquina. Y será este tercer punto de la esquina el primero que cuente para el lado siguiente, para nuestro último lado. Entonces vamos a tejer ahora los puntos que nos faltan aquí sobre nuestra cadena de inicio. Recuerden que ya tenemos hecho casi la mitad o la mitad. Entonces tenemos que tener obviamente los mismos puntos que en su lado opuesto, en la parte superior, que son los puntos con los que trabajamos nuestra manta, en mi caso 83. Entonces ahí está el tercero de mi esquina y el primero de este lado. Voy a la siguiente cadena, que es esta. Voy escondiendo esta hebra de una vez o la pueden esconder después, ya saben, como les acomode. Y sigo haciendo mis puntos bajos retorcidos. Ay, se me mordió el hilo. Ahí está. Siguiente cadena, que es esta. Y así vamos sobre cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar a nuestro punto de partida. Vamos a seguir y los veo más adelante. Ya estamos casi para terminar esta vuelta, así que voy a tejer, me queda hacer un punto aquí y un punto aquí. Y mi último punto aquí está, porque vean, aquí está el primer punto que tejimos. Entonces aquí hago mi último punto bajo retorcido. Y vamos a unir con un punto deslizado en nuestro primer punto bajo. Así que metemos el gancho, pasamos y pasamos por la argolla del gancho. Para nuestras siguientes vueltas vamos a continuar repitiendo esta primera que acabamos de hacer, es decir, vamos a seguir tejiendo puntos bajos retorcidos. Yo lo voy a hacer otros 4 veces para un total de 5 vueltas para mi orilla, pero si alguien quiere su orilla más gruesa, adelante, se ve muy bonita. Esta puntada de puntos bajos retorcidos no necesita que volteemos nuestro tejido cada vez que terminemos una vuelta. Todas las vueltas se tejen hacia el mismo lado, ¿ok? Entonces, no vamos a dar vuelta al tejido al terminar cada vuelta. Vamos a continuar ahí. Y voy a hacer con ustedes esta repetición para que no quede en duda de dónde poner los puntos y cómo hacer las esquinas. Entonces, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y por lo tanto comenzaremos en este primer punto. Ahí metemos nuestro gancho y continuamos haciendo nuestros puntos bajos retorcidos. Ahí está el primero
Voy ahora al segundo, igual que en la vuelta anterior. Al tercer punto. Vamos a continuar así y yo los veo al llegar a la esquina. Vamos a ver cómo vamos a hacer la esquina. Me falta aquí nada más un punto antes de llegar a los 3 que tengo ahí en la esquina. Bien, aquí están entonces nuestro primer punto de la esquina, el segundo y el tercero, ¿sí? Aquí está su cabeza, aquí está su cabeza y aquí está su cabeza. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Tenemos que tejer 3 y vamos a tejer 3 puntos bajos sobre nuestro segundo punto de la esquina, el central. Entonces, aquí tenemos nuestro primer punto, ahí hacemos un punto bajo retorcido, llegamos a nuestro segundo punto de la esquina y aquí es donde vamos a hacer 3 puntos bajos retorcidos. Ahí está, 1, meto en el mismo lugar, en el mismo punto y hago el segundo y sobre el mismo punto hago el tercer punto bajo retorcido. Y aquí tengo mi tercer punto de la esquina, ahí hago uno nada más y continúo ya sobre mi siguiente lado, tejiendo mis puntos bajos, uno sobre cada punto. Es muy sencillo, ¿ven? Ahí va, ¿ok? Entonces, vamos a seguir tejiendo esta vuelta. Cuando lleguen a su siguiente esquina, harán lo mismo. Encuentren sus 3 puntos de la esquina. Aquí está el primero, ahí hacen un punto bajo retorcido. En el segundo punto, que es este, aquí hacen sus 3 puntos bajos retorcidos. Y en el tercero hacen uno nada más y continúan con un punto bajo retorcido sobre cada punto. Y lo mismo cuando lleguen a las siguientes 2 esquinas que les falten, ¿ok? Todas son iguales. Entonces vamos a tejer esta vuelta y los veo para terminarla. Así es como va el tejido. Vamos a terminar esta segunda vuelta. Me queda aquí hacer mi penúltimo punto. Y aquí hacemos el último punto. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Ahí está. Y ya está lista nuestra segunda vuelta. Entonces vamos a continuar repitiendo esto mismo. En mi caso voy a tejer 5 vueltas en total. Llevo 2, me faltan 3. Si alguien quiere su orilla más ancha, ya sabes, simplemente siga repitiendo. Recuerden nada más que siempre suben con una cadena y no dan vuelta al tejido. Comienzan en su primer punto, ahí hacen su primer punto bajo retorcido, ¿sí? Todo es igual que las vueltas que hemos tejido. Entonces vamos a seguir tejiendo y yo los veo para terminar esa quinta vuelta. Después de un rato agradable de trabajo, ahí están ya mis 5 vueltas. Voy aquí para terminar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? El efecto de la puntada es muy bonito. Así que voy a terminar esta vuelta. Dejo este último punto y ahora uno con un punto deslizado en mi primer punto. Como yo ya había cortado el hilo, simplemente lo paso y ya está. Y ahora vamos a tomar nuestra aguja para esconder esta hebra. Enhebramos entonces nuestra aguja capotera o lanera, como ustedes le digan, y vamos a perder esta hebra por esta parte de atrás, ¿sí? Vamos a esconder cualquier otra hebra que nos haya quedado. En mi caso, como las fui escondiendo, simplemente ya solo voy a cortar los sobrantes que me quedaron, ¿sí? Pero lo mismo van a hacer entonces con las demás hebras si es que las dejaron sin esconder. Entonces simplemente es pasarlas por el tejido. No importa el orden, lo importante es que queden
bien escondiditas. Ahora lo voy a pasar por aquí. Si se fijan, la textura que nos quedó por detrás es también bastante linda y queda muy bien con la puntada que hicimos aquí, así que por el lado que la veamos se ve muy bien. Ahí está. Y esto ya lo voy a cortar así, y mis otras puntas también. Y ya tenemos lista nuestra manta. Un proyecto de lo más fácil y que quedó riquísimo. Una vuelta para repetir en el cuerpo de la colcha, una vuelta para repetir en la orilla y sin embargo obtenemos este resultado que tiene una textura increíble. Dejan muchas mantas de muchos colores, en colores neutros para la cama, para el sillón. Esta tiene un tamaño de bebé, pero pueden tejerla en cualquier tamaño. Hagan con franjas de colores, también se puede, todo lo que se les ocurra. Es un proyecto realmente sencillo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal para más videos de tejido a crochet y 2 agujas. Por ahí abajo les dejo también el link para que vean todos los tutoriales que tenemos. Yo les doy las gracias, les deseo lo mejor y los veo en el próximo video. Adiós.